Listo, profesor. Bueno, bienvenidos al seminario de hoy de la red LAFMAT. La red LAFMAT es la red latinoamericana de física de la materia condensada y ciencia de materiales. Es una comunidad que tiene como objetivo divulgar los avances de vanguardia de los investigadores latinoamericanos y facilitar la interacción entre investigadores latinoamericanos y destacados investigadores de todo el mundo. La red está integrada por investigadores de la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, la Universidad Rural de Río de Janeiro en Brasil, la Universidad Fluminense de Río de Janeiro, Universidad Nacional de Colombia, el CIMBESTAF de México, la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile, la Universidad del Zulia en Venezuela, el Centro Atómico de Bariloche en Argentina y la Universidad de Córdoba también en Argentina. En el día de hoy es una alegría inmensa presentarles al profesor Hans Novak. El doctor Hans Novak es físico teórico que realizó su doctorado en la Universidad de Karlsruhe. Trabajó como científico de la DAD en Colombia y en Perú. Luego trabajó en la Universidad Tecnológica de Chemnitz en Alemania y actualmente es profesor emérito. El doctor Novak recibió el reconocimiento de profesor honorario de la Universidad Nacional de San Marcos y actualmente es miembro investigador del Centro de Excelencia, Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales. Su área de investigación se ha centrado en estudios teóricos en la materia condensada, desde semiconductores, sólidos amorfos y actualmente en aleaciones, planteando diferentes metodologías teóricas para estudiar estos sistemas. Tiene diversas publicaciones científicas y ha asesorado y coasesorado varios estudiantes de pre y posgrado. El título de la charla de hoy es Algunas consideraciones sobre la noción información en teoría estadística de sistemas termodinámicos. Bienvenido, profesor. Bueno, gracias. Creo que comienzo. ¿Es correcto eso? Voy a bajar voy a subir no sé, aquí tengo la charla. Ya se ve, ¿no? Creo que el título de la charla. Okay. Bueno. No, aún no se ve, no se ¿Perdón? ve. ¿Puede dejar de compartir y compartir nuevamente Ya, ok. entire screen? Sí, voy a hacerlo. Compartir. No lo veo. Aquí tengo que bajar eso. Meeting eröffnen. Otra vez. ¿Se ve? Ahora sí se ve, gracias. Ok, entonces creo que ese tamaño dejo, sí. Bueno, me llama, yo no puedo cambiar el sillón, no sé si se ve bien mi cabeza o no se ve. Perfecto, se ve perfecto, gracias. Ok, bueno. Bueno, buenos días también, estimados participantes a esta reunión. Desde bastantes años estoy participando en el grupo del profesor Carlos Landauro de la Universidad San Marcos en proyectos de aclarar el rol de la información a los problemas de física del estado sólido. ¿Qué papel juega la información ahí? La palabra es muy mal usada, para todos se usa información, pero realmente hay que definirlo un poco más preciso, por lo menos dentro de lo que nosotros hacemos en la física de estado sólido. Bajo información entendemos el concepto de construir una variable microscópica que describe el estado de conocimiento de un sistema y su direccionalidad hacia dónde cambia. Describe la posible formación de estructuras. Ese aspecto de la energía
la segunda es después de la energía la segunda variable que permite conocer el estado del sistema y su estabilidad. Bueno, eso era una pequeña introducción que hice aparte. Ahora comienzo con la charla aquí. Bueno, aquí son los participantes. Carlos Landau es en principio el jefe del grupo y yo asisto en su grupo, naturalmente trabajo como profesor retirado con ellos. La cosa es, yo puse las fórmulas matemáticas amarillo para resaltarlo en su discusión, porque todo el texto es demasiado para verlo en un momento. Sí, bueno, la información que discutimos es la información que está relacionada con la termodinámica estadística, que se inició con Shannon en 1940 y que se ha definido por medio de la noción entropía. La entropía tiene generalmente una serie de propiedades. Por ejemplo, la entropía, todavía no la he definido cómo es, sino lo digo solamente algunas propiedades de la entropía. La entropía para temperatura absoluta igual a cero, cero significa que el sistema está completamente ordenado. Si la temperatura para grandes temperaturas tiende al número de grados de libertad que tiene el sistema, entonces no hay ninguna información. Esto se puede entender en una primera opción con la siguiente formulación de la entropía. La entropía se ve en muchos trabajos y en publicaciones de esta forma. Eso es la entropía marginal, es decir, es una entropía de las diferentes propiedades y promediados sobre las correlaciones entre esas propiedades, tal que aparece la probabilidad marginal, que es un promedio, que depende solamente de esa probabilidad de encontrar el estado I, multiplicando con el logaritmo. Bueno, eso está tras de esta formulación también, porque cuando la entropía, cuando tengo un solo estado, todo el sistema consta de un solo estado, naturalmente su probabilidad es 1, entonces su producto es 0. Entonces hay una entropía igual a 0. Y cuando yo no sé nada sobre el sistema, presumiblemente digo, todas las probabilidades son igualmente probables, valga la redundancia, y entonces el valor que sale es el número logaritmo naturales del número de los estados, L. Esos son los dos límites. Como esos límites están en contra de la interpretación como información. Uno necesitaría una información para el sistema completamente ordenado que es máximo y para el sistema que no tiene ninguna información es 0, pero es al revés. Por consiguiente, yo me recuerdo ese trabajo de Brillant, él introdujo el signo menos adelante, dijo eso es la neck-entropía. Y hoy día escribimos, o si la gente lo usa, escribe en lugar de la neck-entropía, usa el logaritmo del número de los estados menos la entropía. Entonces va en la dirección correcta, ¿no? Cuando H crece, entonces la información crece y viceversa. Cuando esa cosa crece o viceversa, entonces va en la dirección correcta. Bueno, sin embargo, eso es solamente una pequeña entrada en lo que se ve como la información en función de esta entropía de H, pero otra vez mucha gente lo usa para esto, esa entropía, que no es el caso naturalmente. No usamos esa entropía, sino usamos una entropía que contiene todas las correlaciones. Esa forma de la entropía marginal ya está promediando sobre las correlaciones. Entonces, pero queremos ver cómo depende también la entropía en función de las diferentes correlaciones, de la dependencia de las variables del estado de ese sistema. Entonces,
Esto nos va a definir una entropía técnica se llama joint entropy, la entropía conjunta, pero no lo voy a discutir así. Yo lo discuto un momentico más tarde por medio de lo que hacemos en el cálculo Monte Carlo. Antes de llegar a esto, quiero recordarlo a lo que uno básicamente hace. Entonces uno tiene la ecuación fundamental de Gibbs, o como se llama, donde el cambio de la energía total, la energía es la energía del sistema aislado, cambio de la energía total es igual a un término por esa entropía, esa nueva variable entropía, TDH. Y además vienen términos que dependen del trabajo, que son, es decir, eso es la parte que depende del calor, aquí TDH, y la otra parte depende de todos los posibles trabajos que puede hacerse con el sistema. Yo escribo algunos, por ejemplo, el X, que yo uso después el X, pero X puede ser uno, puede ser toda una serie de diferentes trabajos, como aquí eso puede ser menos P por dV, eso puede ser B por dm, etcétera, etcétera. Todos esos trabajos magnéticos, trabajos del volumen, etcétera, entran aquí, en esa parte. El problema es que tenemos una entropía, esa entropía que fue definida así por Clausius como variable del estado, y esa otra, bueno, que no es una variable, depende del camino, pero se usa generalmente por medio de un camino, es decir, se usa como variable del estado, por ejemplo, PDV, etcétera, ¿no? Entonces se usa como una variable del estado. Entonces la idea es de que todo eso, parte del trabajo, uno puede escribir también como la primera parte de Clausius, como una entropía, yo lo llamo work, el trabajo, precisamente le doy el índice W abajo, ¿no? Entonces eso sustituye por el término del trabajo. El trabajo generalmente es negativo porque eso es la convención de los físicos de usar trabajo cuando sale de un sistema, por ejemplo, por el volumen que aumenta. Bueno, pero entonces eso es la definición. Eso es una definición que uso, que realmente es interesante, y la cosa es cómo es el HV. Naturalmente uno puede ser esclavo. HV es, por ejemplo, cuando tengo PDV, entonces puedo poner menos PDV igual T por DHV, solamente cambio de volumen, ¿no? Pero tengo un montón de otros términos también, ¿no? No es difícil determinar HW por medio de todos esos posibles trabajos que se hacen. Pero resulta que hay una manera que yo realmente aprendí recién con el método Monte Carlo que uno aplica para resolver esos sistemas. Primero, el promedio del hamiltoniano es la energía del sistema aislado, la energía dependiente de T y de esas variables que definen el trabajo. Ahora, el calor, aquí esta fórmula normalmente se ve en muchos libros como C sub V pequeño, o T, y V pequeño significa con volumen constante, ¿no? Entonces eso es la capacidad con volumen constante, capacidad de calor con volumen constante, pero naturalmente hay que ampliarlo a todos los posibles trabajos. Entonces yo lo pongo como X, significa que también puede ser a campo magnético, al magnetismo constante, etcétera. Entonces variables puede ser. Esto se encuentra por medio de la fluctuación del hamiltoniano, del valor promedio de los hamiltonianos, sobre t al cuadrado. Perdón, aquí no indica eso. Aquí indica K-Boltzmann es igual a 1, porque normalmente aparece un factor K-Boltzmann aquí. Pero pongo K-Boltzmann igual a 1 como algunos otros variables de interacción que pongo igual a 1. Entonces, eso es entonces
lo que corresponde al calor específico, o yo digo la capacidad calorífica, pero con respecto a todos los posibles variables de trabajo. Y de aquí uno puede ver cuando uno, bueno, de aquí uno puede ver, uno puede dividir sobre, si uno divide C o si multiplica HX por T, entonces uno tiene la relación aquí. T de HX es CV de T o CX de T. Bueno, eso es una forma para el término del trabajo es T por la entropía, el cambio de la entropía. El otro es calor específico, el cambio de la temperatura. Eso sale de una relación que sale entre el ensemble canónico y microcanónico. Entonces, esta forma lleva a una integral para el calor, para la entropía del trabajo de esa forma. Entonces, yo puedo en Monte Carlo, yo calculo H, aquí calculo el valor promedio de H y calculo H al cuadrado y el valor promedio. Todo eso puedo calcular. Entonces puedo calcular C. También C es una medida, creo que no sé cómo los experimentalistas miden. Naturalmente cuando hay un volumen constante o no constante, eso sí es relativamente sencillo, pero cuando hay otras variables también que deben ser constantes para calcular la capacidad calorífica, entonces no sé cómo lo hacen. Pero lo hace. Y de allá se integra para obtener entonces la entropía de H. Entonces ahora tenemos una forma para la entropía asociada al calor, a esa capacidad calorífica. Con eso se puede escribir con los términos anteriores, dI, TdH, TdHV y dI. Yo defino también la energía como TdHE. Si se asocia a la energía también una entropía. Esa ecuación voy a explicar. De la siguiente manera. Bueno, déjenme un poco más abajo, lo voy a explicar. Eso entonces yo asocio a la energía, al cambio de la energía, un cambio de la entropía del sistema. Ese cambio de entropía del sistema consta del cambio de la entropía que entra al sistema y la parte que hace el trabajo, la entropía que hace el trabajo. Entonces esa ecuación es sumamente importante en la discusión de los diferentes términos. De allá sale, de esta relación sale DHE es DHX menos DHW. Reformulando uno puede decir DHX es DHE más DHV. Y yo asumo, eso es una suposición en el momento de que como eso realmente existe la derivada o existe el diferencial, puede haber una constante adicionalmente a eso. Bueno, con la ley cero de la termodinámica asumo de que la parte donde entra el calor, que esos dos términos, la constante es cero. Realmente la entropía tiende para T igual 0 a 0. Y como ambos son ceros, también asumo eso para la entropía del trabajo. Entonces, puedo usar esa ecuación sin una constante, sin subir una constante. Y además puedo calcular a partir de allá también con las definiciones de las capacidades. Capacidades, aquí la capacidad calorífica, lo que entra al sistema, o la capacidad que viene desde afuera del sistema, la capacidad dentro del sistema, CE, y la capacidad del trabajo. Entonces también obedecen la ley de conservación. Todo eso pasa naturalmente para sistemas reversibles, ¿no? Yo uso ningunos procesos irreversibles aquí. Entonces tengo esas dos ecuaciones para mí importantes y con eso aparece esa nueva cantidad HV que uno no ve generalmente en los trabajos. Bueno, todo eso es calculable. Una cosa vale la pena decir, cómo se calcula el TdH de V, porque para
TDHE, que yo pongo esta forma, tengo que calcular DHE para obtener abajo o para tener una relación que me define cuando tengo HX, obtengo también HE y de la diferencia puedo calcular HB. Esa es la manera como lo calculo, ¿no? Pero HX y HE son calculables con, por ejemplo, con el sistema Monte Carlo, ¿no? Lo puedo hacer, bueno, aquí con el calor, con la capacidad calorífica, puedo calcular CX y con eso puedo calcular HX, que eso es la cantidad generalmente que se discuta. Esa es la entropía que corresponde a la entropía, a la joint entropy, generalmente que describe todos los cambios en el sistema. Pero eso, bueno, eso depende, naturalmente depende de que las variables de trabajo son constantes aquí. Entonces me escribe sin esas variables constantes. El HE, a su vez, que está relacionado con DE, describe el cambio de la energía del sistema de todas las variables, también el cambio de las variables del trabajo. Significa, en Monte Carlo puedo calcular naturalmente, calculo la energía, el valor promedio. Aquí hay un error. Eso es h al cuadrado menos el 2 debe estar afuera. Veo que. Es decir, calculo el valor promedio del hamiltoniano, que es la energía I, y con eso puedo calcular HE, y con el calor específico calculo aquí el HX. Entonces tengo realmente HE, HX en la mano. Y yo interpreto esa ecuación, y eso es importante. Interpreto la ecuación de la siguiente manera. Hx es la entropía asociada al calor que entra a un sistema para ligar. Si el sistema no estaba inicialmente a una temperatura, yo lo conecto con un reservorio con diferente temperatura. Poco a poco llega el sistema a tener igual temperatura. Entonces entra calor de afuera. A eso está asociado la entropía Hx. Adentro del sistema ahora queda la mayor parte del calor, queda en forma de calor, y una parte hace trabajo. Entonces, eso vamos a ver en una serie de ejemplos que importancia tiene esos y cómo uno puede obtener información sobre la entropía del trabajo. Bueno, aquí las capacidades caloríficas, esta fuera del sistema del reservorio, y aquí aquel que entra al sistema, CE, que está dentro del sistema, y la capacidad del trabajo que suma con CB a la capacidad que entra al sistema. Entonces siempre viene de afuera una cierta cantidad y lamentablemente lo que entra en su mayor parte es calor. Lo que queda después adentro es una muy pequeña parte, que es la parte de la entropía, que es la parte del trabajo. Y en la entropía igual, ¿no? Eso vamos a ver en los ejemplos. Primero, uso un simple ejemplo, el modelo de Ising unidimensional, donde el hamiltoniano tiene esa simple forma. Yo pongo J igual a 1, K Boltzmann igual a 1. Si uno quiere, también puede decir el hamiltoniano dividido sobre J es el nuevo hamiltoniano, entonces ya no hay J aquí adentro. Bueno, pero más fácil de escribir una vez que J es igual a 1, es una variable reducida. Entonces eso es producto de spines vecinos y con eso se calcula bueno, ese sistema naturalmente unidimensional del modelo de Ising es resuelto, es un ejemplo en los libros de práctica de física. Entonces, esos son los resultados que da para los diferentes términos. Y aquí calculo la entropía del trabajo, perdón, eso debe ser un H, la entropía del trabajo, la capacidad de trabajo aquí, T de HB sobre T, como la capacidad del
la capacidad calorífica que entra al sistema menos el cambio que viene a causa del cambio de la energía con la temperatura. Entonces puedo calcular todo. Como resultado obtengo algo que no es algo que uno sabe naturalmente. Aquí son las capacidades. La que generalmente uno usa y está conocido es la capacidad calorífica, esa cosa, capacidad X, ¿no? Que tiene esta forma. Pero como no hay trabajo en el sistema, entonces la capacidad calorífica dentro del sistema es igual a ese sistema, ambos son iguales. Y no hay ningún trabajo, significa calor entra, calor queda, no hay trabajo. Eso naturalmente es conocido y bueno, aquí uno podría relacionarlo, lo que no voy a hacer, con correlaciones, porque para el modelo de Ising unidimensional existen correlaciones entre los diferentes spines y uno podría pensar que las correlaciones traen una magnetización finalmente, queda una magnetización que no es el caso porque la energía cinética que viene de los CX es mayor que la energía que uno puede obtener por el trabajo. Es decir, simplemente no hay trabajo. Entonces eso se anuncia aquí como cero, ¿no? Una línea cero. La roja es la entropía del trabajo. No hay trabajo. Bueno, ya, eso ya se sabía en principio. El modelo de Ising 2 dimensiones es más interesante. Aquí sumo los spines sobre la vecindad, ¿no? Sobre los próximos vecinos. Sumo I sobre todos los átomos y J es la cantidad de próximos vecinos. Generalmente se usa para hacer un cálculo Monte Carlo, se usa una red cuadrática. Entonces, con distancias equidistantes entre los spines, entonces ahí uno obtiene 4 próximos vecinos, ¿no? La suma sobre 4 próximos vecinos. Eso ya es un caso que no es tan fácil de resolver analíticamente. Bueno, fue resuelto naturalmente analíticamente hace mucho tiempo, pero también se puede hacer por medio de Monte Carlo. Entonces aquí he escrito una vez explícitamente el cambio de la energía interna, de la energía en función de T y X, es Cx dt por B de M menos P de V, donde X sustituye el M y el V, ¿no? Es para las dos cosas. Yo quería usar un solo índice, si no, debería haber puesto aquí C sub M V, ¿no? Ambas variables son constantes, pero bueno, anoto eso de esa manera. Entonces, es nuestra capacidad calorífica. Y esos son los términos. Como V es constante, generalmente ese término no contribuye, y el término de magnetismo sí contribuye, donde hay un campo magnético. Y aquí sí hay campo magnético. Hay una transición entre la parte magnética y paramagnética, ferromagnética y paramagnética, y eso está por medio del calor específico naturalmente conocido, esa curva, ¿no? Yo puse el X aquí, aunque otra vez generalmente uno, bueno, no puedo poner tampoco P de V porque V generalmente es constante. Entonces es Bm debo poner aquí. Entonces sale vemos que en las capacidades de que Cx, que es la curva gris aquí arriba, la curva gris, es más alto en la transición que la curva roja, que la curva roja es la capacidad dentro del sistema. Entonces, menor. Y la diferencia de esta capacidad Cx menos Ci debe dar Cv. Eso es aquí. Aquí se nota esa diferencia entre las curvas. Eso da esa curva. Naturalmente, aquí se trata de capacidades y tras de capacidades existen esas fórmulas. Para el cálculo existen esas fórmulas que hay que hacer.
Entonces aquí vemos que hay un trabajo, hay una entropía del trabajo. No, el primero es la capacidad de trabajo, pero también aquí tenemos ahora las entropías. Y vemos que las entropías, la entropía del calor que viene desde afuera, entra al sistema. En el sistema hay una ligera disminución, la curva roja. La gris es de afuera, la curva roja es la de adentro, la que queda adentro, y entonces hay una pequeña diferencia que es la entropía del calor, del trabajo, aquí, HW. Entonces, bueno, es del orden, se ve, yo puse 50 veces más grande este valor, es del orden de 2% solamente, ¿no? Entonces, es interesante de que el calor maneja todo el sistema y lo que realmente queda para el trabajo es una parte insignificante, en ese caso 2% de ese orden. Eso naturalmente depende de la interacción entre los spins, etc. Pero sin embargo, es enormemente pequeño y el calor hace todo el juego. El calor es grande, es decir, la entropía asociada al calor es en ambos casos muy grande. La pequeña diferencia es esa cosa. Uno se pregunta naturalmente, ¿no es posible? Ya aquí lo hemos calculado, pero evitar el calor, ¿no? Yo no quiero el calor no me interesa tanto en ese caso, me interesa el trabajo del sistema y por consiguiente también la entropía asociada a ese trabajo. Eso era la idea del trabajo. Bueno, para verlo en un sistema un poco más complicado, no como el modelo de Ising, hemos usado el modelo de una aleación de Heusler. La aleación de Heusler es un sistema que generalmente nosotros hemos usado. Son átomos de mangán magnéticos, inclusiones de níquel, y galio. Entonces, hay interacciones magnéticas y naturalmente hay que conocer la distribución de los electrones en el sistema para minimizar la energía. En los años 1950, creo que se inventó un nuevo modelo que estamos usando, que todo el mundo usa, que es el DBEG, el Degenerated Blume-Emery Green, ¿cómo se llama? Griffiths modelo. Ese modelo lo que hace es la distribución de los electrones que ejerce fuerza sobre los átomos, sobre los iones. Se está describiendo por strains, por tensiones entre los átomos. Entonces, tiene tres constantes elásticas que describen prácticamente esa distribución que mueve los átomos, que hace tensión sobre los átomos, ¿no? Esos modelos han funcionado bastante bien. Entonces, yo tengo tres variables de los estados elásticos, epsilon, y tengo además los dos spins. Entonces, en total tengo combinaciones de 3 estados elásticos con 2 de spin, son 6 estados. Entonces, yo tengo en principio 6 estados, 6 variables del estado para describir ese sistema. Eso ya es bastante. Y bueno, el hamiltoniano Monte Carlo consta de 3 partes, es la parte magnética, la parte elástica y la parte de la interacción. La magnética es ya que conocemos aquí. La parte elástica son ahora con esos constantes elásticos definidos. No voy a ir al detalle porque eso es complicado, ¿no? Y aquí viene algo de la degeneración, en términos de la degeneración. Y la interacción también entre los spines y la parte elástica, hay una interacción. Nosotros jugamos en el modelo con los parámetros U y K.
J ponemos 1, o con otras palabras, yo dividimos todos los términos, todas las energías por J, tal que no aparece J. Pero K y U sí se usa, naturalmente en variables reducidas, ¿no? Las variables reducidas aquí han dicho. JM, J, aquí H se divide sobre J, JM sobre J, K sobre J, etc. Para que desaparezca esa variable. Bueno, con eso se hace Monte Carlo. Tenemos los 6 estados aquí. Un estado con spin-up, elasticidad 1, spin-up, elasticidad 0, etc. Todas las 6 combinaciones. Entonces, cuando uno hace medición marginal, esa fórmula de la entropía marginal, PI, ln PI, suma sobre los I 1 a 6 negativo, donde lo que hago en el Monte Carlo hacemos eso, también calculamos la marginal también. Entonces calculamos, miramos a todos los sitios qué spin tienes. Tienes spin up y elasticidad 1, 2 o 3. Es decir, sumamos todos que tienen la misma combinación, ¿no? Entonces así obtenemos una probabilidad, 6 probabilidades para esos que dan a 1. Esas son esas probabilidades aquí. Con eso tenemos por lo menos una marginal. Naturalmente la joint, la conjunta, es completamente complicado, ¿no? Eso no se puede resolver, pero para la entropía total usamos la entropía que hemos visto arriba. Aquí, esa entropía, naturalmente, por medio del calor específico, calculamos HX, esa es esa entropía que viene de afuera, y dentro del sistema podemos aquí, tenemos esa relación, porque podemos cambiar, tenemos la energía, ¿no? El valor promedio del hamiltoniano, y podemos calcular naturalmente D sobre T para obtener HE. Entonces podemos calcular todo. Bueno, entonces, ¿cómo son las curvas? Aquí todavía puse una vez la fórmula de Gibbs, cambio de la energía total, Cx dt más todos esos términos, son 6. Y aquí viene primero las 3 capacidades, ¿no? La del calor que viene del reservorio y la del calor del sistema y lo que queda para el trabajo, ¿no? Y cómo se ve que los sistemas que el calor viene de afuera, la capacitancia en ese caso, la capacidad tiene una capacidad grande que se disminuye, perdón, que disminuye dentro del sistema porque el resto está aquí, porque se suman esas cosas. El resto está aquí. Igualmente aquí. Y aquí se nota una peculiaridad. La capacitancia de afuera es más pequeño que la capacitancia dentro. ¿De dónde viene la capacidad adicional dentro del sistema? ¿No? Claro, está en la diferencia. Después tengo la roja, que es la capacidad del calor dentro del sistema, y yo sumo esta capacidad y eso es negativo aquí, entonces me da después esa capacidad aquí. Entonces, matemáticamente sale correcto, pero no es tan fácil de entender. Bueno, nosotros creemos que realmente este posible máximo no es una transición de fase como la literatura argumenta aquí, sino tras de eso es algo como, bueno, les digo, esa idea es una resonancia realmente. En esa región, aquí en esa región tenemos prácticamente la parte elástica. La magnética que viene arriba es constante, aquí no juega ningún papel. Aquí juega la parte elástica en esa transición, un papel importante. Y aquí juega el papel magnético importante, porque viene de paramagnético a ferromagnético, la estructura es cúbica, aquí es tetragonal después, cúbica, pero es aquí. Entonces aquí la elasticidad juega un muy pequeño
participación. La participación de ambos, de la parte elástica y magnética, está aquí en la mitad, ¿no? Y una idea es de que en la mitad, para ciertos valores de los parámetros y para cierta temperatura, en ese caso temperatura reducida a 4, tengo, tengo dos sistemas solapando los estados magnéticos con los elásticos. Y si esos sistemas tienen, aunque son magnéticos, pero tienen la misma energía de los elásticos. Si hay la misma energía elástica, tengo algo como una resonancia. Tengo un nuevo estado allá. Y ese estado de resonancia trae naturalmente también problemas de que crece. De repente esa es la nueva aquí capacidad calorífica del sistema adentro, crece, ¿no? Entonces puede haber ahí un defecto a causa de la resonancia del crecimiento. Pero esa idea no está clara todavía. Pero bueno, eso es una idea que estamos investigando después, que aquí es claramente negativo. Bueno, esas son las capacidades. Y ahora vienen las entropías. Es un esquema que otra vez que no se ve mucho. Y aquí pero se ve la absorbidad, lo absurdo, digo, ¿no? Lo absurdo de que uno discute tremendamente las entropías, pero son entropías de calor, ¿no? Aquí, ambos son entropías de calor. Fuera del sistema, dentro del sistema. Esa pequeña diferencia produce aquí abajo naturalmente el trabajo, la entropía del trabajo. Entonces, ¿por qué eso? ¿Qué hace esa entropía del calor? Tampoco no muestra estructura. Bueno, la estructura muestra esa de abajo. Lo he hecho 50 veces más grandes para que se vea. Aquí realmente hay claramente cambios en la entropía de trabajo, mientras los otros son suaves. Bueno, el calor es para mí, la entropía asociada al calor también es se distribuye la energía sobre los diferentes sitios, los diferentes átomos, como una energía cinética que reparte todo, que después no es recuperable, tienes que cargar todo otra vez juntos, eso no es posible. Entonces, eso es prácticamente una parte inerte en el sistema, es como un ruido en el sistema. Y no quiero ver el ruido no me interesa aquí abajo, esa parte de bueno, ampliándolo, haciéndolo más grande es esa curva, ¿no? De la entropía de trabajo. Aquí se ve claramente, aquí no hay entropía, bueno, aquí la entropía es cero, no hay. Y aquí comienza a subir la entropía, eso está ordenado naturalmente. Aquí, eso es además, aquí es la fase tetragonal. Después comienza el cambio a una fase cúbica y, perdón, y aquí, bueno, se nota un fuerte cambio, es decir, un aumento de la entropía, sin el sistema se vuelve, pierde información, ya no está tan ordenado como ha sido aquí, ¿no? Entonces pierde información y eso sigue. Y aquí al final también viene el cambio de la fase ferromagnética. Aquí es la fase paramagnética, la fase ferromagnética, y aquí se ve ese cambio. Y después es prácticamente constante, ¿no? Bueno, yo supongo que muy lejos eso va a llegar casi a una horizontal aquí. No va a cambiar mucho, no va a subir mucho más. También significa esa distancia es constante, ¿no? Significa, ¿por qué hay un trabajo allá afuera todavía con ese valor tan alto? Bueno, es la desorganización. Los átomos con sus 6 variables están sobre una red cúbica. En ese caso, bidimensional es cuadrática, la red cúbica, entonces naturalmente hay una distribución que corresponde a un cierto trabajo aquí, ¿no? Que viene de esa
transición y de esa segunda transición. Entonces aquí la red sigue existiendo, ¿no? En el fondo existe la red y los átomos están, las diferentes propiedades están sobre los átomos en esa red, ¿no? Entonces ahí sigue ese trabajo constante finalmente, porque eso no cambia aquí. Esa constante finalmente tienden hacia el valor, el logaritmo natural es de 6, que es aquí, por 1.79 aquí. Tiende a ese valor. Eso es, ¿no? Pero lo otro es un poco menos, porque claro, es menos por el trabajo precisamente, ¿no? Pero también deben tender a ser constantes aquí, todo eso. Pueden volverse constantes. Bueno, eso es esa parte. Sin embargo, una cosa interesante que hay un momentico de tiempo todavía. Creo que yo he pasado, ¿no? No sé. Sí, sí, por favor, Sofía. Gracias. Hay tiempo. Bueno, voy a solamente discutir una idea. Yo he dibujado esa curva. Aquí es esa curva. También con dos vecinos. Yo cambié un parámetro en esas curvas. El parámetro es uno de esos parámetros que hemos visto. En los U's. Yo cambié ese U aquí. Cambié ese U. No cambié el K. K dije, pero cambié el U. Entonces hay un U que es, aquí tengo un U ligeramente negativo, menos 1.5. Aquí el U es 0, que ya hemos visto arriba. Y aquí U es 1.0. Entonces vemos lo siguiente. Más bien no discuto la capacidad aquí, no discuto las entropías. Entonces aquí tenemos, sabemos que hay 6 estados, el logaritmo de 6 da 1.79 aproximadamente. Eso sale bien, o por lo menos tiende hacia ese valor final. Pero aquí está ya en 2, es decir, hay un valor logaritmo natural de qué? No hay más que 6 estados, está algo malo. Y aquí abajo está por debajo, ¿no? Es decir, aquí tiende quizás exactamente a aproximadamente, ¿no? Y aquí es por debajo, todavía no ha llegado a un valor final. Y aquí es más arriba. ¿Cómo puede pasar eso? Más arriba, ¿no? No hay tantos estados. Bueno, nuestra idea, la primera idea que tenemos es que para que bajo ese valor de 2, del valor 2 a 1.79, otra vez al logaritmo natural de 6, tengo que restar algo. Lo único que puedo restar es muy bajas temperaturas aquí abajo. Ustedes saben, la curva es una, la entropía es una integral que viene de aquí, esa fórmula, esa integral. Entonces yo tengo, normalmente debo integrar de 0 hasta t, pero lamentablemente eso es muy difícil medir cerca a 0. Numerador y denominador tienden a 0 de diferente manera, pero entonces hay problemas, hay una enorme cantidad de fluctuaciones. Entonces no sé. Entonces nosotros comenzamos en 1. Entonces en 1 nos da esos valores. Entonces todos esos valores son en 1, calculados en 1. Entonces aquí abajo tenemos, aquí a partir de 1, no tenemos nada abajo. Bueno, eso es ningún problema en ese caso, porque llega probablemente bien al límite de 1 del logaritmo natural de 6, pero así llega a un límite mayor, entonces tengo que restar algo. Entonces no me queda alternativa. Yo digo, aquí cerca a t igual a 0 pasa algo. Aquí hay una parte negativa de la entropía. Wow, entropía negativa. Eso sí es no muy bueno. Significa cuando la entropía es negativa, son estados inestables. Entonces, yo lo comparo, por ejemplo, con un sistema amorfo, donde en un chorro de
átomos calientes caen sobre una superficie y se quedan congelados aquí, en un estado metaestable, más o menos, ¿no? Y un pequeño arranque de temperatura se ordenan en un cristal, por ejemplo. Algunos no tan rápidamente, ¿no? Entonces, algo así pasa aquí, ¿no? Aquí abajo debe haber una parte negativa que corresponde a una situación de estados inestables, que vemos aquí al final, arriba, porque no llega al límite donde debe llegar, porque no son más que 6 estados. Bueno, eso es una posible explicación de ese efecto, ¿no? Bueno, eso es en principio todo. Entonces yo resumo, solamente importante para nosotros es de que discutimos aquí realmente una forma de entropía, la entropía del trabajo precisamente, que no se discute mucho, no lo he visto en la literatura. Se discute la curva gris, que es la entropía normal, que se calcula, la entropía total del sistema, que es aquel que viene de afuera y llega al sistema en el equilibrio de temperaturas. Y entonces dentro del sistema tenemos un calor, que es esa curva roja, y después hay todo un pequeño restico del orden de 2% que produce la parte del trabajo. Y la pregunta, y eso es, con eso termino, y la pregunta es, ¿cómo podemos usar esa parte de la entropía directamente? ¿No? Lo tenemos ahí junto con las otras entropías, ¿no? Calculando sobre todo esto juntos. Una cosa interesante he visto, pero otra vez no me fijan en eso. Yo he visto en todas esas curvas que la entropía del trabajo obedece también la segunda ley de la física. Sí, crece, no disminuye, ¿no? No hay ningún... Las otras naturalmente obedecen la segunda ley, pero también esa obedece la segunda ley. Entonces la pregunta es, naturalmente, me parece raro. Eso es diferente en las capacidades, naturalmente, que tienen valores positivos y negativos aquí, pero no se trata de capacidades, aunque tienen que ver algo con la estabilidad del sistema. Pero bueno, la estabilidad no era... Aquí ya la pregunta, ¿cumplen de repente también los estados asociados al trabajo esa entropía, la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Sería interesante, porque si hubiese una segunda ley para ese tipo de curvas, entonces uno podría reformular el Lagrangiano, uno puede maximizar esa entropía HW. Y entonces uno obtiene una nueva distribución de probabilidades, que son aquellos de los variables del trabajo. Entonces, pero eso es otra vez, ¿no? Es interesante, pero hay que hacer una serie de ejemplos y ver o hacer un argumento para decir también, cuando dos entropías obedecen la segunda ley, la tercera, la suma de los tres es naturalmente la suma, pero la tercera, bueno, no sé realmente, no necesariamente debe obedecer según la fórmula, pero aquí se nota que hay un cambio siempre positivo del aumento de la entropía. Bueno, gracias. Eso ha sido lo que estamos en un momento discutiendo en nuestro grupo con uno de los estudiantes, que es Alejandro, y queremos aquí dirigir su trabajo doctoral en esa dirección precisamente. Para eso estamos. Bueno, si hay preguntas. Gracias. Agradecemos al profesor Novak por su presentación y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar por el doctor Diego Barberena de la Universidad de Cambridge, si tiene alguna pregunta. Tengo un par de preguntas. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Mencionó usted brevemente esto, pero quería hacer una pregunta más clarificadora. ¿No se conoce ningún sistema o hay algún ejemplo de algún sistema donde se sepa cómo utilizar esa entropía del trabajo
como un modelo simple donde se entienda qué se tiene que hacer. Estamos ¿No? buscando en momento algunos modelos, pero en momento estamos jugando con el grafeno, para ver cómo es en el grafeno. Además, me interesa también naturalmente sistemas, bueno, cristales de tipo donde hay enlaces direccionales, ¿no? Tipo diamante, etcétera, ¿no? Para ver si allá uno puede obtener. Bueno, esos enlaces direccionales deben tener una proporción de trabajo muy fuerte, en mi opinión, ¿no? Entonces, allá vale la pena chequear ese asunto. Y relacionado a eso, ¿no? Entonces, ¿sabe usted cómo hacer que esta entropía de trabajo sea más grande? Porque en todos estos gráficos siempre es una fracción muy, muy pequeña de todo, ¿no? Sí, 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 ¿Tiene sí. alguna idea de qué modificar para que crezca? Claro, bueno, la cosa es que eso es, bueno, quizás es una ilusión. La Tierra naturalmente es muy pequeño, pero es una sección suficiente, ¿se ve? Todas las estructuras. El problema es que las otras son muy grandes. Las malditas, maldito ruido es que mata Mm, todo, ¿no? El ujú, calor mata todo, ¿no? Es muy grande. Yo no sé, porque en las estructuras del Hamiltoniano no puedo hacerlas constantes arbitrariamente grandes, ¿no? No puedo ujú, hacerlas. Sí, es que prácticamente viene con el hamiltoniano, que la interacción que da lugar a un trabajo no es tan grande con respecto a toda esa cantidad de átomos que se mueven con la energía cinética en forma de calor. ujú. Ok, muchas gracias. Sí, no, o sea, no había visto tanto los conceptos de entropía del trabajo y parece útil entender Mm. cuándo se puede utilizar. Muchas gracias. Es- Gracias por las preguntas y las respuestas. Em, Alejandro Heredia, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Ya? Eh, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenos días con todos. Sí, Sí, yo se te escucha. escucho. Ah, Pero no te ok. veo, te escucho. Sí, lo que pasa es que ha habido un problema acá con la parte eléctrica. Mi duda era en relación a las gráficas que presentan, ¿no? En la gráfica de calor específico se notan claramente 4 máximos locales, pero en esa gráfica justo que se está mostrando de las entropías se alcanzan a ver 3, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la ventaja de interpretar las transiciones de fase usando las entropías y no la curva de calor específico? Bueno, Gracias. la cosa es, por eso también los meditadores, perdón, estoy hablando no un poco malo a veces, los experimentadores les gusta el calor específico, porque eso es fácil de medir y te da bonitas curvas, te da máximos claros, ¿no? Eh, mientras, bueno, ya cuando usas el calor, ¿no? Detrás de eso es el calor, ¿no? Aquí se mide afuera, aquí se mide adentro del sistema. Entonces, eso da una buena estructura que da lugar naturalmente a discusión y a resultados. Mientras aquí abajo tenemos ahora, pero en la capacidad, ¿no? En la capacidad una curva que parece, bueno, no tan bonito como lo de arriba, no tan, bueno, realmente vale la pena de analizar esas curvas bien aquí abajo. Pero otra vez, el calor específico que está atrás de eso es una medida muy normal y que da buenos resultados, pero si tú integras eso, se va esto. ¿Y de dónde viene esto? Y hemos visto las fórmulas arriba. Otra vez, si vamos a la fórmula de la... Bueno, ya aquí. Aquí esas fórmulas. Entonces, eso tiene estructuras, tiene bien estructuras. Mientras esa parte se integra sobre las estructuras, dividiendo todavía sobre T, entonces se pierden las estructuras. Entonces, en la entropía no se ve bien, en el calor, en la capacidad calorífica se ve bien las estructuras, pero en la entropía no se ve bien a causa de que te integra sobre todo. Toda esa estructura integra y se suavizan naturalmente las curvas. Tal que las entropías no son tan bonitas
para esa parte, ¿no? Eso es diferente con la parte del trabajo. Sin embargo, el trabajo naturalmente en tamaño es pequeño. Pero otra vez eso es visto en función del resto, ¿no? Si uno quita el resto de una manera y puede trabajar solamente con esto, hay valores suficientemente grandes para discutir eso bien. Entonces, no sé si eso te contestó la pregunta, pero es siempre con el calor específico, así que no te muestra bien las estructuras, mientras aquí sí sale bien la otra estructura. Y aquí Ya, falta, aquí hay un máximo, bueno, aquí está el mínimo en 4 y el máximo es un poco antes de las 4 y aquí en 4 no tenemos nada, ni antes ni después, recién más tarde hay un cambio. Entonces, pero no me preguntas por qué eso aquí. Aquí de qué la entropía, porque yo hubiera esperado a causa de esa situación aquí, de que de repente la entropía hubiera bajado también, hubiera tenido un mínimo. No es el caso, la entropía queda positivo. Aquí queda constante todo, y después sube más, pero no hay un mínimo aquí. Entonces, ok, gracias. Gracias. Ahora pasamos la palabra a Miguel Delgado de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, por si tiene alguna pregunta. ujú. ¿Me oye? Bueno, apenas. Bueno, voy a tratar de hablar duro. Gracias por la charla, doctor Novak. Bueno, yo no estoy, no estoy en el área, soy experimentalista, trabajo en difracción de rayos X, en la Ujú, caracterización estructural de materiales, y ujú. desde mi conocimiento básico, ¿no? de la termodinámica, me llama la atención en la representación de la entropía como H, ¿no? Entiendo la relación estrecha que existe con el hamiltoniano y su derivación a través de la energía, pero no sé, me llamó la atención esa representación. Desconozco la nomenclatura que se utiliza en este campo, pero quisiera preguntarle si hay alguna explicación más allá de la relación que existe con esta formulación de la entropía en términos del hamiltoniano para llamar a la entropía H cuando históricamente y convencionalmente se le llama S. Bueno, qué pena, no entendí bien la pregunta. Sabes que voy al comienzo ahora, donde están, ¿no? La formulación aquí. ¿Cuál de estas formulaciones le parece que hay dificultades? No, es una simple curiosidad, doctor Novak. Yo no pongo en cuestionamiento sus formulaciones. Simplemente desde mi ignorancia, siempre hemos asociado la entropía con S, como S. Ah, con S. Y Bueno, entiendo la relación que existe en su formulación con el hamiltoniano ya. y derivación a través de S, pero quizás Ah, no, bueno. colocándole SH, ¿no? Desconozco la nomenclatura del campo, Sí, sí, no, sencillamente. bueno, ya entendí la pregunta primero. Bueno, el S naturalmente, S es la entropía, es correcto, pero si uno divide S sobre K-Boltzmann, entonces eso es H, ¿no? Nosotros en la estadística usamos generalmente H para la entropía en ese sentido, ¿no? Pero Sí, claro, en la física sí se usa la entropía H, se usan naturalmente las dimensiones del sistema, ¿no? Aquí, bueno, en ese caso, hacemos todo adimensional. Entonces, bueno, eso es muy, bueno, hay un montón de trabajos. Si uno mira ahí donde usan trabajos sobre entropía, ahí se usa el H realmente, H, ¿no? eso. Muchas H gracias. para aquel ente que no piensa siempre en la física, sino en la entropía en general, ¿no? Ahí. Y ese H, nuestro H es realmente adimensional. Todo es adimensional. Sí. Muchas gracias. Ujú. Gracias. Melvin y Jimena, ¿hay preguntas del público a través de las redes sociales?
En mi caso, muy buenos días, profesor Alexander. Muchísimas gracias al otro profesor por la charla. En este momento, por parte de la Universidad Nacional, no tenemos preguntas al respecto. James, no sé si en el otro lado. Oh, profesor, buenas. No, solo agradecimientos nada más, profesor. No hay preguntas. Eh, bueno, gracias. Profesor Novak, ¿tiene algunas palabras de despedida? Bueno, Disculpa, Alexander, falto yo. yo no. Perdón, perdón, porque justo Sergio, como Sergio nos está prestando el Zoom y teníamos la duda de que si estaba Sergio o no estaba. Y al final Ok. estaba, así que perdón, Sergio, la verdad que Sí, disculpa. lo que pasa es que James no cambió el nombre. Ahora cambió el nombre. Sí, entró con mi cuenta. No hay problema. Gracias. Sí, Perdón. sí, muy buena charla, profesor Hans. Yo no soy experto en la temática. Esta es una temática muy de especialidad. También tenía la duda con la notación, porque cuando yo veo H me dice entalpía en vez de entropía, entonces eso me genera un caos para tratar de entender las ecuaciones. Pero dicho eso de paso, claro, yo encuentro este trabajo, tengo varias dudas con respecto a lo al trabajo, porque tampoco soy experto en el campo. Pero claro, la entropía de trabajo, si entendí bien, se relaciona con la pérdida de trabajo eficiente, ¿no? Es como el trabajo que nosotros no podemos utilizar y que en realidad también se relaciona con la segunda ley de la termodinámica que nos dice que nosotros no, para una máquina térmica, ¿cierto? No podemos transformar o utilizar el calor producido para realizar un 100% de trabajo. Pero, claro, a menos que operemos a baja temperatura, si operamos a baja temperatura, si la temperatura tiende a 0 Kelvin, entonces podríamos tener una máquina que en principio sería más eficiente. Entonces, cuando yo vi la gráfica, y puedo estar correcto o no, pero la entropía de trabajo es como que tiende a cero. Si me muestra alguna de las curvas de, no sé, creo que es la diapositiva 14 o 12. Esas temperaturas son temperaturas absolutas en Kelvin, ¿cierto? No, son temperaturas reducidas. Reducida. Eh, Porque yo esperaría que al aumentar la temperatura, por ejemplo, si llegáramos a temperatura ambiente, debería aumentar la entropía de trabajo, ¿cierto? Sí, sí, Gradualmente. pero el problema es que aquí estamos en ese sistema, bueno, de Ising también, pero también de Heusler, estamos en un sistema con una estructura dada. Entonces no puedo subir más, porque si subo más, naturalmente se licúa el sistema y después se pone gas. Entonces allá, Ah, eso ok. ya no es parte de este tipo de discusión, ¿no? Ahí sí hay Ok. cambios fuertes, ¿no? Pero dentro ¿no? de un rango de temperaturas donde existe, en ese caso son dos fases, aquí cúbica y aquí la tetragonal, ¿no? Y con las diferentes estructuras magnéticas y elásticas todavía. Pero afuera, muy afuera, no vale la cosa, ¿no? Estoy usando una red cuadrática realmente, ¿no? Entonces, Ya, ok, entiendo. Y ahora con respecto al modelo de Ising, yo particularmente hace un tiempo atrás trabajaba con el modelo de Ising, también con el modelo de isotrópico Heisenberg, para tratar de reproducir curvas de susceptibilidad magnética, porque claro, mi expertise es más DFT, o sea, yo me considero un DFTero por naturaleza. Entonces, claro, el DFT no incluye el efecto de la temperatura. Entonces, claro, con un Monte Carlo, o sea, o con el DFT uno calcula las constantes de acoplamiento y después, claro, para incluir el efecto de la temperatura uno utiliza el modelo de Ising o el modelo de Heisenberg, de tal forma, ¿cierto?, de construir, ¿cierto?, la función de partición de manera numérica a partir de un Monte Carlo y poder, ¿cierto?, reproducir los experimentos. Ahora, cuando normalmente aquí o sea, aquí habría que, para hacer este cálculo de entropía de trabajo, habría que incluir este extra término del trabajo PV, ¿no? El trabajo este P por dB, que quizás los programas no,
no, la gente no utiliza esa otra parte, ¿no? O sea, no sé si me podría comentar algo más al respecto, ¿no? Sí, sí, yo estoy realmente también, veo que en general, naturalmente conocemos la, eh, la primera ley de la física, de la termodinámica, ¿no? De que hay un cambio de energía, es un cambio de calor y un cambio de trabajo, ¿no? Pero en los resultados que uno discute después, se hace esencialmente esto, es decir, se discute prácticamente la parte del calor, ¿no? Sobre el trabajo he visto, bueno, yo tampoco no soy experto en eso, pero he visto poco, ¿no? Y por una parte, es eso, naturalmente los hay, ¿no? Y si uno va quizás del sistema microcanónico al canónico, ahí uno puede obtener parte del trabajo. Pero eso era el momento, no nuestra pregunta. Nuestra pregunta era a la entropía asociada a esa cosa. Ya. Entonces, y ahí sí, bueno, creo que esa formulación para la entropía está correcta, ¿no? Entonces, O sea, voy a precisar un poco más. Normalmente, por ejemplo, cuando uno calcula la magnetización o ya. mediante un Monte Carlo, en los modelos son topológicos, o sea, uno considera solamente los spines nomás, mediante las constantes de acoplamiento que uno calcula. Pero si yo Ujú. quisiera calcular la entropía de trabajo, en la práctica, ¿qué debería? No basta solamente con los spines, debería, para construir este término P por dB, tengo que incluir Sí, alguna otra información del sistema. O no, sea, sí, el truco, sí, claro, el truco era calcular la entropía del trabajo por medio de las otras dos. Tengo tres términos, ¿no? Yo puedo calcular HE, HX, y con eso calculo HB, no calculo HB directamente. Eso, ya, no, eso es el problema. Yo calculo sobre esas dos, y esas dos son calculables por medio de esas relaciones aquí. Yo tengo en el Monte Carlo, calculo la energía en función de todos los cambios, de todos los variables que hay. Entonces tengo la energía y puedo hacer la derivada de la energía, entonces puedo calcular la entropía asociada a esto. Y por medio del calor específico, bueno, yo tengo un problema, tengo que decir capacidad calorífica, porque nosotros hemos usado otra formulación que se llama capacitancia, pero es otra forma. Entonces, eso son capacidades para mí. Entonces, la capacidad calorífica es calculable y con eso puedo calcular HX. Con esos dos, entonces puedo calcular HB. Entonces yo calculo HB indirectamente. Con otras palabras, en esas curvas, lo que hago es, ya llego a lo que hago es, yo calculo esto y esto. Y la diferencia es esto. perfecto. No calculo directamente, porque eso sería realmente complicado, ¿no? Yo había Sí, pensado inicialmente, ojalá, ¿no? Yo dije, no, pero ¿por qué yo calculo directamente los dos? Porque, bueno, esos dos son accesibles por medio de Monte Carlo. Otra vez, yo no sé cómo un experimentalista hace eso, ¿no? Eso no sé siempre, ¿no? sí. Y por último, ¿qué código? Supongo que ustedes trabajan con sus propios algoritmos, o sea, hacen sus propios programas para hacer todos estos cálculos. Ujú. Y esos programas son del grupo, ¿no? No sé si los comparten o tienen... Bueno, los programas son del grupo, naturalmente, son programas Ya. Monte Carlo. Aquí cuento un poco en el grupo de Carlos Landau. Tenemos desde hace algunos meses realmente un clúster con 40 nodos, ¿no? Que usamos, aunque a veces con dificultades que hay en Lima, con luz, etcétera, con problemas, pero funciona finalmente, ¿no? Y hacemos mediciones, esas curvas, por ejemplo, en el modelo de Heusler, demoran 8 a 9 horas un cálculo con 40 nodos y
con inicialmente 60.000 sweeps iniciales y después otros 40.000 sweeps donde comenzamos a leer cada 100 un resultado, ¿no? Y eso hacemos para los 40 nodos. Entonces, hay suficiente, creo que, precisión en esas medidas. Además, las curvas que hemos visto lo hemos hecho inicialmente para reproducir otras curvas ya publicados, ¿no? Sobre ese sistema de Heusler, y hemos obtenido esas curvas con los propios programas. Y para mí, para decirlo eso también, para mí, todos esos programas donde hemos trabajado duro para hacerlos con Fortran moderno, son para mí naturalmente accesibles. Si alguien lo quiere, naturalmente, accesible. Todo es accesible. Ahí no hay nada que no se puede, ¿no? Es Ya, mejor todavía que alguien lo chequea y quizás vea error aquí o allá, bueno, que se mejoran esas cosas. sí, supongo que eso también busca la gente que desarrolla el programa, que después usen sus programas, ¿no? Y después los citen y Sí. eventualmente irlos mejorando. Ahora yo no he consultado nada, aparte de sistemas frustrados, pero supongo que estos sistemas Heuler no presentan frustración, porque ahí el Bueno, modelo... yo me recuerdo hace algunos años atrás estaba donde un colega que conozco desde el Instituto Max Planck, profesor en una universidad en Alemania, me dijo que tiene un nuevo programa. No era Monte Carlo, era otro programa de estructura electrónica. Yo dije, deme una copia. Dice, no puedo. Lo vendió prácticamente a una empresa, ¿no? Como son las cosas. Eso sí no me parece bien. Si es posible, trato de evitar ese problema, ¿no? Lo Ok, que nosotros hacemos es naturalmente siempre abierto a todos. ok, perfecto. Muchas gracias, profesor Hans, por su charla. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, el profesor Novak, si tiene algunas palabras de despedida para la red. Bueno, realmente soy novedoso en este grupo de personas y Carlos me pidió si alguien si podría hacer una charla en ese grupo, y naturalmente siempre cuando hago algo que es interesante, trato también de presentarlo. En ese sentido estoy bien y me parece sumamente interesante que tantos universidades de toda Latinoamérica casi, y quizás de otra parte, pueden participar y se intenta de hacer algo común, ¿no? A mí, además de eso, la física latinoamericana, sí, tengo 50 años ya de conocimiento de esa física, y estoy en casa allá en Sudamérica y me siento bien, y mientras puedo sigo trabajando ahí en el grupo, pero también vamos a naturalmente intercambiar nuestros materiales con la gente en Latinoamérica. Bueno, gracias por la invitación. Infinitas gracias por sus palabras. Y bueno, ahora sí, si puede, dejemos de compartir y invitamos al resto de los panelistas a que abran sus cámaras y micrófonos. Así despedimos al profesor Novak. Ok. Entonces, yo voy a quitar ahora esto. Ya puedo quitar eso. Oh. Sí. Ok. Freigabe stoppen. Ok. Bueno, infinitas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Bien, luego. chao. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego a todos. Bueno, aquí lo veo todavía todo abajo. Chao, Gracias. chao. Muy Gracias, bien. Bueno, gracias. hasta otra oportunidad, ¿no? Sí, será. Sí, profesor Hans Novak, la próxima semana va a dar su charla Diego Barberena de la Universidad de Cambridge, está presente acá. Ah, ya. Usted está Sí. invitado, está para participar igual el otro sábado como panelista. Si tiene tiempo, el Ajá. otro sábado puede participar, misma hora. ¿Parece? Ok. Muy bien, gracias. Sí, eso sí voy a hacer. Así Diego cambia. Aquí hay una pregunta personal al Sí. señor Barberena, se llama. Ajá. Él trabaja en Cambridge, ¿no? ¿O Ujú. dónde? En Cambridge, Entonces, sí. yo tengo mi familia, mis hijos en Londres.
Ujú. y a veces viajo a Londres. Y yo viajé hace algunos años también una vez, no fui a Cambridge, fue a otra universidad por allá, pero me gustaría viajar. Yo estuve en Cambridge algunas veces en aquel tiempo también visitando librerías que había. Ujú. Que cada vez menos hay en el mundo, ¿no? Porque, bueno, en Londres había una gran librería Foyles con libros de física, todo un salón extra. Lamentablemente todas esas cosas desaparecen poco a poco. Cambridge ha tenido también algunas de esas librerías que me gustaban. Pero Profesor sí, Hans, de repente una visita a Cambridge sería interesante. Sí, claro. con mucho